Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de verte. Igualmente. Bueno, bien? Gerard, el gran Gerard, estamos aquí en Europeístas de Sofá, tú y yo sentaditos. Muchas Cuéntame gracias. un poco, preséntate para quien no te conozca. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, Patri, es un placer. A ver, yo un poco soy, recién graduado de Derecho y ADE, que estoy como vocal de formación en la Junta Directiva de Equipo Europa, y un poco también pues dentro de todo lo que es todos juntos de pues toda esta comunidad. Junta Directiva de Equipo Europa. A mí eso me suena a que hashtag se hacen cositas, ¿no? Un poco sí, un poco sí. Estamos en este programa que se llama Europeístas de Sofá, pero con lo de sofá bien tachado. Se quita, lo borramos. ¿Por qué en tu caso dirías que este sofá tan precioso que tenemos hoy está tachado? Yo creo sinceramente, o sea, porque me considero una persona bastante inconformista, meterte en estos fregados como Equipo Europa, Efectivamente. pues normalmente es que tienes que intentar un poco moverte. Yo sobre todo porque pienso que yo siempre he pensado que si exiges un cambio, exiges a alguien que de verdad sea mejor, tú tienes que ser mejor o tienes que aportar ese cambio. Vale. Entonces, yo creo sinceramente que tiene que empezar por ti mismo. Entonces, en el momento en que tú estás aportando a que ese cambio se ejecute, es cuando de verdad creo que podemos hacer grandes cosas. Yo siempre intento decir que en esos pequeños cambios que van haciendo esas personas que pueden ser como yo, generan ese gran cambio. Y quiero pensar pues que con mi pequeña aportación puedo ayudar a que mejoren las cosas. Por eso creo la Unión Europea o incluso también en tu barrio. Cari, qué filosófico. Gerard, ¿con una unidad de cuántos años tienes? 25. Con una unidad de 25 años, quiere Más cambiar... cerca de los 30 que de los 20, ¿eh? O sea Estás que ahí, ¿eh? ya voy Yo sí lanzado. que estoy cerca, pero yo creo que tú no, ¿eh? Voy lanzado. El caso es que muchas individualidades queriendo hacer tangible un cambio, Sí. en este caso por Europa, se materializa en esta organización a la que tú perteneces, que es Equipo Europa. Totalmente. Pero para las personas que no estén familiarizadas, que yo os conozco muy de cerca, he trabajado con vosotros y sois un equipo maravilloso. ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Cómo es un día a día en vuestra organización? Porque sois todos voluntarios, además. Correcto, sí. Nosotros no cobramos ninguno, lo hacemos más en nuestro tiempo libre. Exacto, sí. Yo hago mi trabajo aparte, etcétera, pero digamos que sobre todo somos más de 5.000 personas, 5.000 socios, que pues no, sí, ya bastantes, desde hace 6 años que estamos ya un poco en el ruedo, etcétera. Pero básicamente nos dedicamos a comunicar la Unión Europea. Siempre yo he considerado y consideramos que al final es dentro de tu contexto social vital. La Unión Europea ha venido para quedarse, las cosas son claras. No se trata solo de debatir si debe estar o no, no, es cómo debe ser esa Unión Europea. Entonces, a partir de aquí, nosotros vimos que había mucha desinformación en la sociedad sobre la Unión Europea, algo que es cultura general. Entonces, a partir de aquí, pues empezó a hacer muchísimos proyectos. Pues se han hecho proyectos de sostenibilidad, de educación, que es donde me encargo yo más un poco, que después sí que podemos hablar de lo que es los proyectos educativos. Y además, pues sobre todo yo creo que a medida que hemos ido creciendo, todo este objetivo, que era dar a conocer la Unión Europea, ha ido cambiando a también un poco dar voz a los jóvenes, dar incidencia y sobre todo pues de intentar mejorar las cosas. Yo creo que es lo principal. De esos 5.000 socios que sois, tú estás en la junta directiva. Sí. Me imagino que el trabajo, pese a que sois voluntarios, es inmenso. ¿Cómo es un día a día formando parte de esa junta directiva donde además tenemos a Gonzalo, al que le mandamos un saludo muy cordial, porque a mí Gonzalo me mandaba unos mails que tenía entre 25 y 80 años. Es muy profesional. Gonzalo es un crack. Saludo muy cordial, ¿eh? Unos besitos con un saludo muy cordial. ¿Cómo es un día a día, en tu caso, formando parte de Equipo Europa? O sea, ¿cómo tú te levantas, vas a tu trabajo, pero estáis desde la primera hora de la mañana, ¿no? Entiendo ahí... Sí, vas cogiendo un poco ratitos. Es como, pues ahora de repente pues tienes el descanso del trabajo, pues aprovechas y dices, va, pues voy a enviar un mail porque tengo que contactar con X persona. O sobre todo yo me encargo más de lo que es, al final tenemos muchas más personas dentro de las comunidades autónomas que son un poco la influencia territorial, que se podría decir así, pues claro, todo esto necesita su coordinación. Entonces, pues es muchas reuniones, muchas llamadas,
llamadas, contestar WhatsApps. A veces es eso, no sé si te ha pasado, Patri, que es de tanto contestar WhatsApp, aborreces el WhatsApp, ya no contestas WhatsApps de nadie porque dices, mira, dejadme en paz, por favor. Pero al final es algo que te llena mucho, sinceramente. El día a día yo creo que sería reuniones, escribir mensajes, programar un poco lo que sería la estrategia del año y a partir de aquí es básicamente ir improvisando. Sinceramente, yo no tengo experiencia en project manager, de llevar proyectos, pero es un poco decir para dónde vamos tirando. Y a partir de aquí, pues sobre todo el ser muy resiliente, intentar trabajar duro para que las cosas salgan bien y ser lo más profesionales posible. Porque no sé si a ti te pasa que al final cuando eres joven pues generas muchas veces esa primera desconfianza de ostras, ¿cómo sabrá gestionar esto? Y al final pues tiene que ser muy prioritario también el hacer las cosas bien. Bueno, yo creo que estamos en un momento actual en el que se ha demostrado que los jóvenes somos más que fundamentales, que nos podemos movilizar y que es muy importante la coordinación autonómica que tú decías. Totalmente. Nos coordinamos con las distintas comunidades autónomas y los jóvenes que estáis, esa es un poco una amalgama de muchas voluntades unidas, que es un poco es prácticamente el espíritu de Europa, ¿no? A mí me ha chivado un pajarito. A ver, ¿qué te ha chivado? Barra lo que es el detrás de cámaras, que hacéis unas olimpiadas. Y yo voy a empezar por lo fácil, por la explicación racional, que me digas qué son las olimpiadas. A ver, fácil no lo es mucho. Y ahora voy, no he empezado, ¿eh? Ahora voy. Vale. A ver, básicamente las olimpiadas es un proyecto para los coles e institutos entre cuarto de ESO y primer bachillerato. Todo esto surge porque nosotros damos charlas sobre la Unión Europea en los colegios. Entonces muchos profesores decían, ostras, creemos que podría tener una salida toda esta información que estáis dando, que es muy valiosa, que entiendan el porqué de todo esto que se está haciendo y tengan como un incentivo más. Siempre intentar, pues sobre todo ahora, que con tantos inputs que tienen, pues ostras, que algo de verdad les interese. Surgió en Navarra generar este proyecto que son las Olimpiadas, que es básicamente un ensayo sobre la Unión Europea, cualquier temática. El año pasado, por ejemplo, como no, elecciones europeas. Elecciones. Ahí está, el main theme. Y después ahora estamos haciendo este año sobre sostenibilidad. Vale. Que pues además pues con todo lo por desgracia que ha ido pasando en los últimos tiempos, pues creemos que aún es más importante. Entonces a partir de aquí se empezó con una primera fase regional en todas las comunidades autónomas, en 12. Este año esperamos aumentarlas a 15 y además a partir de ahí se hace el ganador de cada comunidad autónoma, va a una Olimpiada nacional, que el año pasado fue en Salamanca, este año va a ser en Asturias, en Oviedo. Oh, cómo se come en Asturias. Sí, ya tengo muchas ganas de ir, madre mía. ¿Y qué fiesta hay en Salamanca? ¡Viva España! Pero sí, exactamente. Entonces, a partir de ahí, los 3 ganadores de las Olimpiadas iban para el Día de Europa a la oficina del Parlamento Europeo, a la entrega de premios, que fue muy emocionante. Solo digo que algunas personas acabaron llorando. Oh, hombre, #lágrima. Sí. Ahí en el pleno Parlamento Europeo. Sí. ¿Chavales de qué edad? 15, 16 años. Además, se dio como un espacio para que pudieran hablar, pues se hizo una mesa redonda para que se les pudiera escuchar también a ellos, que es al final muy importante y la experiencia, quiero pensar, que les pudo marcar o pueden recordarlo toda la vida. Y a partir de ahí, el premio, que normalmente es lo más bonito, es ir a visitar las instituciones europeas. Entonces ganó un colegio de Asturias, Vale. Se reunió con 2 eurodiputados ahí y además pues también con la Fundación Ever, pues también fueron a sus oficinas, etc. Muy bien, a Bruselas, ¿no? A Bruselas, sí, en el centro neurálgico europeo. En el centro. ¿Y qué te iba yo a decir? Claro, cuando uno piensa en las Olimpiadas se imagina el salto de pértiga, el pádel y poco más. Pero estas son unas Olimpiadas a la europea. Exactamente. Y como en todas buenas Olimpiadas, yo quiero que me cuentes el salseíto, quiero que te mojes. O sea, no me vale un... No, pues... Una vez pillé a uno... Quiero que te mojes. Hemos venido aquí a mojarnos. Quiero lo picante. ¿Qué pasa en esas Olimpiadas? Porque os lo paséis muy bien. Son todo gente muy joven. Sí. Y soy consciente de que hay bastante diversión. A ver, digamos que yo me acuerdo que empezó sobre todo, es que fue surrealista, empezó sobre todo el que llegamos, pues las primeras Olimpiadas regionales, gestionar 12 Olimpiadas distintas y digo, a ver cómo va saliendo esto. Y de repente me llama la delegada de formación, que digamos es la encargada de las Olimpiadas en cada comunidad autónoma, Vale. Y me dice... Gerard, tenemos un problema. Y yo, ya verás tú, salgo de clase, porque en ese momento estaba en clase y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, nada, que de repente hemos pillado a un niño copiando
con una chuleta en la mano escrita. Y yo digo, ¿pero Peluche. cómo puede ser esto? No tenían, para que te das una idea, yo no tenía ni pensado qué consecuencias había por alguien que copiase. O sea, no lo había no estaba en mi... contemplado No, en el estatuto de las Olimpiadas. No, en las bases ahí no había algo como... Y yo, ¿qué hago? ¿Descalifico al colegio? ¿Descalifico al niño? ¿Qué hago? O sea, fue la de... puedo decirte si quieres lo que al final decidí, porque Hombre, al final... eso espero. Sí. Se le echó del examen, sí, se le echó, obviamente. Y además, a partir de ahí, estuve pensando, ¿echo al colegio o no echo al colegio? Al final dije, bueno, no echo al colegio porque al final era injusto para sus compañeros que se habían currado todo esto, sobre todo las Olimpiadas. El objetivo en sí es intentar dar a conocer la Unión Europea. No busco tampoco una gran profesionalidad de las Olimpiadas que sea lo más escueto posible, no. Entonces, a partir de ahí dijo, se echa al alumno, si se clasifica el colegio, fantástico, pero ese alumno no va a ir a las Olimpiadas Nacionales y busca un reemplazo a una persona. Y también no contaba su nota, obviamente, entonces ya iban con el punto en contra de... hacen sobre 40 puntos, no sobre 50 puntos. Entonces aún era más complicado. Era complicado que se clasificasen, las cosas como son. Tarjeta roja, Cari. Sí, y que te no. quedas tan a gusto. O sea, toda la responsabilidad caía sobre ti. Básicamente Decidir sí. qué hacer, O sea, la qué gente... marrón. No, y la verdad yo me acuerdo que veía y decía, pero... me impactó mucho de cómo yo, algo que he montado, porque al final pues surgió de todo esto que hemos montado nosotros, el que alguien se lo tome tan en serio. Me acuerdo de otra anécdota que en Salamanca, digamos que también los 15, 16 años las hormonas están muy subidas, vamos a dejarlo Por lo así, que sea. por lo que sea. Hormonas. Pero digamos que además un chico me vino y me dijo, ostras, he estudiado más y me he preparado más este ensayo que mis exámenes. O sea, en plan, yo decía, pero ¿cómo puede ser que algo que al final pues surgió de que 8 meses antes era como, yo me acuerdo que eran 6 comunidades autónomas y echa para atrás, y fueron 12. Eran 50 alumnos y fueron, 50 alumnos para la Olimpiada Nacional fueron 60. 250 personas fueron 500. Entonces fue como multiplicado por 2 todo, y a mí a veces hasta decía, ostras, ¿seré capaz de llevar todo esto? Fue un poco a veces estresante, eso sí es verdad. Es lo que se llama un buen poder de convocatoria Sí. a la europea. Y tú que llevas ya unos cuantos años implicado en todo el tema de la Unión Europea en Europa, te voy a preguntar 2 cosas. La primera, con respecto a los jóvenes y a las jóvenes que habéis tratado, ¿habéis notado una diferencia en la recepción de cómo ellos conciben la Unión Europea? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeña, no hace tanto, en verdad, tracatá, no, pero yo me acuerdo cuando estudiaba la Unión Europea en el instituto, que lo veía como algo súper alejado. Sin embargo, de aquí han pasado unos 10 años. Sí. Siento que los jóvenes y las jóvenes son mucho más receptivos, que hay mayor divulgación por las redes, porque el Parlamento también se muestra mucho más cercano. Pero ¿tú has notado ese cambio de manera sustancial que digas, pues sí, por ejemplo, en el poder de convocatoria se ha disparado en los últimos 5 años? A ver, yo creo que sí, en parte. Yo intento ser bastante crítico del poder de convocatoria que puede llegar a tener todo esto. Porque sí es verdad que muchas veces hemos tenido complicaciones con colegios para que se involucren en este proyecto. Aunque fueron más de 100 colegios, pues obviamente también a veces era más complicado. Pero yo creo que 100%, yo me acuerdo cuando era también, no hace tanto, quiero pensar, porque si no estamos en el mismo problema, quiero pensar que no hace tanto, yo oír hablar de la Unión Europea súper lejano. Sí, como, bueno, pasa en Bruselas, yo no había ido en Bruselas en mi vida, y menos a que viniese alguien a hablarte de la Unión Europea Justo. a tu clase. Era como, te enteras de las noticias que hay algo en Bruselas que pasa. Esos Entonces, señores en traje que tú claro, ves sí, agobiados. Sí, exacto, para arriba y para abajo, y que ahora vienen y que no sé qué, pero, ostras, así como tenías la política autonómica mucho más cercana, yo creo que cada vez la gente se está dando cuenta de que la política europea vale la pena, o al menos tiene relevancia. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero relevancia e importancia en tu vida sí la tiene. Y creo que en los niños, en los chicos y chicas que participan en las Olimpiadas, multiplicado por 5, porque al final
son personas que yo creo sabían más que yo de la Unión Europea, o sea, venían muy, muy preparados, pero aparte de eso creo que tanto colegios, profesores que tienen sobre todo de el interés de generar ese conocimiento para los niños, pues el programa de Escuelas de Embajadores del Parlamento Europeo, la red de Todos Juntos, pues al final yo creo que sobre todo eso genera mucho más interés para intentar conocer tu contexto. Y si nos centramos en ti, una pregunta así romántica, bueno, en un tono un poco candente, ¿qué es Europa para ti? Bueno, después si decías filosófico y ahora... Al café me has dicho que me invitas. Lo Sí, que no sabías hecho. eran las preguntas que No. venían. El café yo ya lo tengo firmado y Pero casi me me lo he falta el tomado. café ahora. A ver, yo creo que lo que es Europa para mí, yo creo que es un proyecto único. O sea, a veces, ahora pensando un poco, te paras a pensar de cómo ha llegado la Unión Europea, de guerras mundiales, de todo el contexto que ha habido en general ostras, es impresionante en toda la historia que tengamos un periodo de paz tan grande, o de tan largo, alargado en el tiempo, por así decirlo. Entonces yo creo que es algo que no sabemos lo que tenemos hasta que pues espero que no pase nunca, lo perdamos. Creo que para mí sobre todo es un proyecto común, un proyecto donde se prioriza mucho más las comunidades o el hacerlo todos juntos, valga la redundancia. Que no, el product placement. Lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer. Más bien de que lo hagamos todos juntos y en las comunidades, que no en las individualidades y en los estados solos, porque con el sistema ahora mismo geopolítico, cada vez que entramos en un mundo más multipolar, creo que hacerlos separados es mucho más complicado que si lo hacemos juntos para tener relevancia y autonomía a nivel mundial. Qué bonito. Sí, yo creo que es un proyecto esperanzador. Yo quiero pensar que sí, de que al final es como estar en un mismo sitio. Tú te paras a pensar, y suena filosófico y súper happy flower, pero tú te paras a pensar que personas son capaces de 26 idiomas distintos, 27, que todos tengan la traducción simultánea para poder entenderse entre todos y que personas que piensan muy distinto de cómo puede ser que una persona de Baviera, de Alemania, pueda tener algo que ver con una persona de Melilla o de Ceuta, Ya. o de Galicia. Pues al final quiero pensar que esto pues es un proyecto que vale la pena y para mí es esperanzador que alguien sea capaz de hacer algo así. Fíjate que yo a Europa me la imagino siempre como una gran mujer con mucha fuerza. Como esa torre de Babel, ¿no? Donde Sí. hay muchos idiomas, pero no sé por qué es... Bueno, también por la diosa Europa, pero siempre me la imagino, no sé, como una mujer. Y al revés, si yo vengo aquí y te digo, mira, Gerard, yo ¿Sí? formo parte de la Unión Europea, pero yo aquí no pinto nada. Yo como ciudadana no me siento parte de Europa. ¿Qué le dirías a ese ciudadano o ciudadana de a pie que te dice que no se identifica con el proyecto? A ver, yo primero de todo le diría que la entiendo. Y me explico por qué, porque ahora o sea, me explico. Básicamente porque nos hemos acostumbrado ahora mismo, o la sensación que yo tengo es una persona que piensa distinto a ti, de repente ya es tu enemiga, ni mucho menos. Obviamente puedes tener dudas del proyecto europeo, del proyecto del que sea, porque está bien tener dudas, porque está bien ser crítico. Pero yo sobre todo lo que le diría es, sobre todo que se informase. Muchas personas, sobre todo cuando rechazamos una idea o rechazamos un proyecto es por la ignorancia que tenemos respecto a ese proyecto. Y es totalmente normal. No sé, tú normalmente ¿cómo estás de ocupada para informarte de la actualidad europea? Tú porque al final te dedicas a ello y porque al final tienes pues, un abanico de posibilidades y pues es tu trabajo. Pero yo siempre al final hago la reflexión de una persona que, hazte la idea, tiene 8 horas de trabajo al día o 10. Después de esto tiene su familia, sus hijos. Después se tiene que enterar de la política municipal, de la autonómica, de la estatal, y después le pides que pida de la europea. Yo entiendo que pueda tener algún pensamiento que digas, ostras, no lo acabo de seguir. Pero yo creo que ahí es donde entramos nosotros y lo que decía de ser gente de cambio, que es de intentar explicar todo eso. Una función que tú también haces muy bien, de intentar pues, divulgar de la mejor manera posible y de manera pues, rápida, decir, vale, pues tengo 30 segundos, con estos 30 segundos voy a mirar a Patricia Fernández para ver qué me está comentando o qué hay ahora en ese momento en el Parlamento Europeo.
Y si fueras ese agente de cambio, ¿qué le dirías para convencerle? Ya entiendes su situación, pero ahora te toca convencerle. Vale. A ver, convencer así per se, yo le diría sobre todo de los proyectos le explicaría un poco los proyectos que tiene, la influencia que tiene, pues que al final más de la mitad de los proyectos de ley que tenemos a nivel estatal llegan a la Unión Europea. Le explicaría una figura que me encantan, que son los trílogos, que los trílogos, para que te hagas una idea, a mí me fascinó, que es eurodiputados que entran a una cámara donde hablan y discuten y negocian y no salen de ahí hasta que tienen un proyecto o han acordado un entendimiento. A mí eso me parece fascinante porque quédate hasta las 3, 4 de la mañana y venga a hablar, bueno, ahí ya dices que sí a prácticamente todo. Política matrimonial, qué buena táctica para que apunten en sus casas. Pero claro, no te vas a dormir hasta que tengas los deberes hechos. Funciona muy bien, ¿eh? Hombre, como para no, ya la cuarta te digo lo que tú quieras, Cari. Ya está, lo que tú digas. Sí, pues tal cual. Yo creo que eso es... Hay figuras y de verdad creo que hay un entendimiento y se busca siempre, si tú conoces eurodiputados, conoces sobre todo que miren tanto los perfiles de los eurodiputados como también intentan informarse mucho y dar a conocer su labor, porque al final les interesa a ellos también. Y creo que si te acabas informando de los proyectos y de hablar también con eurodiputados de alguna vez que se acercan, etcétera, creo que de verdad puedes llegar a entender todo lo que se hace ahí y lo grande que es. Y ya para finalizar, que me da mucha pena porque me está encantando esta charla. Para terminar, sí. Piénsatelo muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué presión. A ver. ¿Te imaginas? Ahora te pregunto. ¿La pasta carbonara o boloñesa de repente por la cara? Con cebolla o sin cebolla. Sí. ¿Con qué 3 palabras definirías lo que significa para ti formar parte de la comunidad del Parlamento Europeo? La primera yo creo que sería aprendizaje. La segunda sería divulgación. Y la tercera, esperanza. Yo creo que sí, sería muy poético, la verdad. Bonito. Ha sido bastante místico todo, pero sí, creo que sí. A Shakespeare ahora le ha pitado un oído por lo que sé. Bueno, pues Gerard, muchísimas gracias. Gracias a ti, me ha encantado. de verdad. ¿Me debes un café? Hecho. La siguiente. Pues ala, hay que irse, hijo. Nada, que vaya muy bien. Igualmente, un Cuídate. abrazo, hombre. Chao, chao. Chao.